Dios le bendiga, bienvenidos a una nueva clase de la Escuela de Formación Ministerial Logos. Este que le habla es su amigo, hermano Brian Rosado, el cual va a exponerles ante ustedes la clase número 4, la cual vamos a estar hablando bajo el título del arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado. Ese es el nombre de la clase número 4 de la clase, ¿verdad? Del curso, mejor dicho, de discipulado bíblico, donde vamos a estar exponiendo diferentes puntos acerca del tema del arrepentimiento. Sin embargo, quiero llevar una base bíblica para poder comenzar esta clase. Y esta se encuentra en Lucas capítulo 15, versos del 7 al 10. Y dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este es el verso, la base bíblica para poder exponer esta clase de arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado. Tenemos que entender que el primer paso para ser cristiano, para ser un hijo de Dios, es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la Biblia, tanto de sus palabras, ¿verdad?, de sus idiomas originales, griego y hebreo, viene esta palabra arrepentimiento de un significado que es cambio de mentalidad, un cambio de opinión, en contraste con lo que en ocasiones se puede exponer como arrepentimiento, como un sentido profundo de tristeza, pero que no conduce necesariamente a lo que es un arrepentimiento. Porque una cosa es tener tristeza y otra cosa es que esa tristeza nos lleve a un cambio de opinión o un cambio de pensar, donde podemos ver en la palabra de Dios diferentes aspectos acerca de lo que es el arrepentimiento. Y quiero que entendamos que el arrepentimiento no es una sencilla pena, sino que es un cambio de opinión, un cambio de mentalidad para cambiar de rumbo. No es un cambio de un giro de 360 grados, porque si damos un giro de 360 grados, pues vamos a terminar en el mismo lugar. Lamentablemente hay personas que, lamentablemente, dentro del rumbo en que van, llegan al mismo lugar porque no hay un cambio de dirección. Sin embargo, cuando hay un arrepentimiento, el inicio de la vida cristiana de un hijo de Dios consiste en un giro de 180 grados donde cambia su dirección totalmente para realizar y seguir un nuevo camino. Y vemos qué es realmente un arrepentimiento verdadero. Pues realmente es un cambio en todos los sentidos. Es un cambio de pensamiento y un cambio de acción. Y vemos que tenemos que entender dos cosas acerca de arrepentimiento. Y es que cuando nosotros nos arrepentimos, nuestro pensamiento cambia, porque comenzamos a tener una nueva perspectiva, porque todo aquel que no está en Cristo ve el pecado como algo normal, pero cuando se expone ante la gente el evangelio nos dice que todas aquellas acciones que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios, pues son pecado. Y ese evangelio lo que realiza es que produce un
contrictar. ¿Para qué? Para arrepentimiento, donde nos hace entender que el pecado es horroroso, espantoso, algo malo, algo que no nos hace aceptos para con Dios. Entonces, el arrepentimiento trae consigo un cambio de pensamiento, donde lo que yo veía como algo bueno, a través del arrepentimiento lo veo como algo que en realidad no es bueno, que no es de acuerdo a Cristo, y por cuanto no está de acuerdo a Cristo, yo necesito arrepentirme. Entonces hay un cambio de pensamiento, es un reconocimiento de que somos en nosotros mismos profundamente aborrecibles delante de Dios, porque Dios es un Dios santo y el pecado no tiene espacio en Dios. Y vemos, hay otra cosa que implica el arrepentimiento verdadero, y es el cambio de acción, o cambiamos nuestras acciones. En nos volvemos hacia Dios desde nuestra desobediencia, egoísmo, rebelión, y nos apartamos del pecado, porque nuestras acciones nos llevaban a pecar, a fallarle a Dios. Pero cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de dirección, un cambio de acción. ¿Para qué? Para poder someter nuestra vida a Dios. Cuando hay una vida de pecado, nos sometemos al príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, comenzamos a dejar que nuestras acciones sean gobernadas por Cristo. Mire esto, hay algo bien importante que quiero que entienda, y es que el arrepentimiento es una responsabilidad nuestra. Dios no nos obliga a arrepentirnos. El arrepentimiento es una decisión que nosotros tomamos ante el reconocimiento de que somos pecadores y necesitamos a un Salvador, a un Señor, que en este caso es Jesucristo. Y tenemos que entender que todos hemos pecado. En la clase anterior se discutió qué es el pecado, y es importante que entendamos que todos hemos pecado y que no hay nadie en la tierra que pueda decir que no ha pecado. Todos hemos pecado, y como dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero qué bueno que a través de Cristo podemos tener vida y vida en abundancia. Vemos que todos tenemos la necesidad de aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Son dos aspectos muy importantes que tienen que ver envueltos en arrepentimiento, porque cuando yo me arrepiento, yo tengo que aceptar a Jesús, su sacrificio, pero a ese Jesús yo tengo que aceptarlo como mi Salvador. Y claro, como mi Señor, porque ahora mis acciones y mis pensamientos van a ser gobernados por ese Señor que es Jesucristo. Y tenemos que entender que en la cruz Jesús pagó por todos nuestros pecados y llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras faltas y fallas en esa cruz. Y hoy, al aceptar ese sacrificio, podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Quiero que entendamos tres elementos importantes en el arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento es uno cognoscitivo, y cuando hablamos de cognoscitivo es algo que tiene que ser comprendido. No puede ser algo que no entendamos. Es importante que el proceso del arrepentimiento sea comprendido por aquel que se arrepiente. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender cuál es ese proceso de arrepentimiento. Mire esto. Esto significa muy sencillamente algo que tiene que ser comprendido, y que el arrepentimiento envuelve el reconocimiento de nuestro pecado y reconocer que es un horror ante los ojos de Dios ese pecado. Es importante comprender esto, y que Dios quiere que nosotros veamos ese pecado como algo que nos separa de Él, y que tenemos la necesidad de arrepentirnos, y que tenemos que compararnos con su santidad, porque cuando nos comparamos con un Dios santo,
reconocemos que tenemos que arrepentirnos de eso que nos aparta de la santidad de Dios. Si quieres que nosotros entreguemos toda nuestra vida en el arrepentimiento, es entregar toda nuestra vida en las manos de Dios, confiar nuestras vidas a Él. Contrario al mundo, que confía en sus propias fuerzas para poder alcanzar las cosas, pero en Cristo las cosas son diferentes. Ahora su vida es gobernada por un Señor que es Jesucristo, el cual quiere que nosotros demos toda nuestra vida y la dejemos en sus manos, reconociendo que Él tiene cuidado de nosotros. El arrepentimiento es uno emocional, y cuando hablamos de emocional, ¿verdad? Es importante que entendamos que nosotros los seres humanos somos personas que tenemos emociones. ¿Por qué? Porque tenemos un alma, y una de las facultades del alma son las emociones. Es inevitable que el ser humano no sienta emociones, a menos que tenga un trastorno en su salud mental. No puede exponer y expresar sus emociones correctamente. Pero normalmente un ser humano tiene emociones. Y es importante que dentro del arrepentimiento hay un aspecto emocional. ¿Por qué un aspecto emocional? Porque Dios produce tristeza. ¿Cómo que produce tristeza? Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7, versos 9 al 10, para poder entender un aspecto muy importante de cómo en el arrepentimiento están envueltas nuestras emociones. Dice el verso 9 del capítulo 7, y vamos a leer 2 versos más, de 2 de Corintios. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Aquí es bien importante. Aquí habla de contristado, donde produce tristeza. Entonces, Dios ¿verdad? Utiliza, ¿verdad? O acciona a través de nuestras emociones. Y vemos, ¿verdad?, que como Dios sabe que somos seres emocionales, Dios tiene que tocar y trabajar aún a través de las emociones para poder producir y hacer algo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Aquí Pablo está diciendo, yo no estoy gozoso porque solamente estuvieron tristes, al contrario, sino que esa tristeza ha producido en ustedes un cambio de mentalidad. Porque cuando vemos arrepentimiento, no tan solamente una tristeza o una pena superficial, sino que hay algo más profundo, y es el cambio de dirección. Aquí Pablo está diciendo, yo estoy contento porque la tristeza que Dios ha producido en ustedes es una tristeza que lo ha de cambiar de dirección para posicionarlos en la verdadera posición que tienen que estar. Porque cuando el pecado entró en la vida del ser humano, los sacó del propósito de Dios en sí, y lamentablemente el pecado estorbó, quitó nuestro acceso a Dios. Pero ahora, a través de Cristo, podemos obtener la oportunidad de recibir el perdón a través del arrepentimiento, para ser posicionados, para cambiar de mentalidad, para cambiar de dirección, a posicionarnos en el verdadero camino hacia el propósito de Dios. Mire esto, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, quiero que entienda esto, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí algo bien interesante, porque la tristeza que la gente siente cuando no tiene a Cristo, esa tristeza lo que tiene como resultado es muerte. Pero cuando estamos en Cristo, o mejor dicho, cuando nos topamos y chocamos con Cristo para poder arrepentirnos, esa tristeza que es producida no es para muerte, al contrario, es para poder obtener la vida de Cristo en nosotros. ¿Entiende bien esto? Repito otra vez, porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Qué bueno, ¿verdad? Es entender esto, porque, repito una vez más, la tristeza que produce Dios tiene como consecuencia el arrepentimiento para salvación. O sea que resulta para vida y no para muerte, contrario a la tristeza que el mundo produce. Y quiero leer este dato. La tristeza que según Dios parte de la manera en que el Espíritu Santo nos lleva al punto donde recibimos la palabra en nuestra vida. Porque entendemos que la obra de salvación se encuentra en el Espíritu Santo, porque quien produce esa tristeza es el Espíritu Santo, donde nos contrista, donde nos hace entender que necesitamos arrepentirnos de los pecados que hemos cometido y no tan solamente sentir pena, sentir tristeza, sino poder cambiar de dirección. Mire esto, hay otro aspecto, otro elemento importante para el arrepentimiento. Punto número 3. El arrepentimiento es por voluntad propia. Wow. Envuelve nuestra voluntad. Ya hemos visto algo importante es el entendimiento, algo que tiene que ser comprendido, que el arrepentimiento envuelve algo emocional, una facultad del alma. Y aquí vemos otra facultad del alma y es la voluntad. Porque Dios no obliga a nadie a arrepentirse. Repito, Dios no obliga a nadie a arrepentirse. El arrepentimiento es por voluntad propia. Escuche bien, claro, el Espíritu Santo produce el contristar, la tristeza, el reconocer, ¿verdad? Ese convencimiento de que somos pecadores. Eso lo logra el Espíritu Santo a través de la proclamación del Evangelio. Pero el arrepentimiento tiene que ser por voluntad propia. Dios no obliga a nadie a hacer algo. Dios no obliga a nadie a aceptar a su hijo. Dios no te obliga a arrepentirte. Dios no te obliga a aceptar a su hijo como Señor y Salvador. Al contrario, a través del Espíritu Santo te hace entender que eres pecador. A través de la proclamación, ¿verdad?, del Evangelio, el Espíritu Santo hace el trabajo de convencerte de pecado. Yo no te convenzo de pecado, el Espíritu lo hace. A través de la proclamación del Evangelio, se nos, ¿verdad?, da a entender que somos pecadores y el Espíritu Santo que se encarga de convencer de pecado. Pero quien decide si deseo aceptar a Cristo o no deseo aceptar a Cristo es mía, es mi decisión. Por ende, el arrepentimiento es por voluntad propia y envuelve en poder cambiar la opinión, los pensamientos y toda acción. Y hay algo bien interesante y es que comenzamos a vivir bajo el poder de Dios. Cuando yo decido aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mi pecado porque entiendo que soy pecador, que necesito arrepentirme, necesito cambiar de dirección. Ahora mi vida será dirigida por el poder de Dios. Ahora no seré dominado por una naturaleza pecaminosa, por la naturaleza de Adán. Ahora voy a ser dominado por el poder de Dios. Aleluya, porque ya Cristo venció la muerte. Aleluya. Amén. Mire esto. La iniciativa de este acto de arrepentimiento se encuentra en Dios. En Él nos muestra nuestra necesidad y nuestro estado ante Él, pero nosotros debemos actuar sobre esta relación. Y me gusta algo aquí bien interesante, la elección es nuestra. Nosotros elegimos. Tenemos un libre albedrío. Nadie está obligado a ser salvo. Nadie está obligado a condenarse tampoco. Pero mire, la elección es nuestra si deseamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Hay un aspecto muy importante
y es el perdón. Porque el enemigo lo que quiere hacernos entender a nosotros, quiere acusarnos de pecado y quiere hacernos entender que no hay perdón para nosotros. Y tenemos que entender que a través del arrepentimiento nosotros obtenemos perdón de pecados. El perdón y el arrepentimiento van de la mano, porque cuando yo me arrepiento de mis pecados, acepto a Cristo como mi Salvador, mis pecados son perdonados, son borrados. Saben, Dios no tiene, mejor dicho, vamos a recapitular esto. Cuando hay una lista de pecados, un acta de decreto que dice, por ejemplo, poniendo mi nombre, Brian es pecador, pero lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario me da la oportunidad de que yo aceptar a Cristo como mi Señor, mi Salvador, porque me arrepiento. Esos pecados que dice Brian es pecador y todo lo que yo he hecho en mi vida es borrado delante de la presencia de Dios. Ya no existe ese pasado, pero Satanás quiere acusarte y utilizar el pasado para traer tormento, para traer frustración para tu vida. Pero tienes que entender que si te arrepentiste de tus pecados, aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, eres salvo. Fuiste perdonado. Ya fue borrado toda esa vida de pecado. Gloria al Señor a través de la sangre de Cristo. Pero quiero leer esto. Después de haber experimentado nuestro pobre estado en la presencia santa de Dios, necesitamos experimentar la grandeza, el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque Dios nos ama. Eso es algo bien importante que quiero que entiendas a través de esta clase, y es que Dios te ama. Y ese amor debe movernos a nosotros al arrepentimiento, porque le costó mucho al Señor. Repito, le costó mucho al Señor. Y quiero ir sobre Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9, donde dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No algunos, de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí hay algo importante. Si confesamos nuestros pecados. Esto es un aspecto muy importante. Confesar que soy pecador. Confesarlo con mi boca que soy pecador. Tengo que entenderlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice en Romanos que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Wow, porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca confesamos para salvación. Hay un aspecto muy importante y es confesar nuestro pecado, confesar que hemos pecado, confesar con nuestra boca, declararlo públicamente, que entendamos. Este que le habla aquí, le sirve al Señor desde temprana edad, fui criado en el Evangelio. Pero el ser criado en el Evangelio no significa que no tengo que pasar por el proceso del arrepentimiento. Sí tengo que pasar por el proceso de arrepentimiento, aunque haya estado desde pequeño en la iglesia. Yo tuve que pasar por un momento donde tuve que arrepentirme, donde tuve que aceptar a Cristo como mi Salvador. Me acuerdo aquel día, mi abuela, una de mis abuelas, me preguntó: ¿tú confesaste a Jesús como tu Salvador? Y ella me había criado en el Evangelio. Mi otra abuela también me había criado en el Evangelio. Pero me hizo esa pregunta. Y yo le dije: yo no lo he hecho. Y allí en aquel día, me acuerdo, en la casa de mi abuela, yo hice oración de confesión de fe. Aleluya. Porque es importante que aunque yo haya sido criado en el Evangelio, tenía la necesidad de aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador y obtener un arrepentimiento. Y día tras día, yo vivo bajo eso. Un continuo arrepentimiento. Donde día tras día
cambio mi manera de pensar, porque aunque hemos aceptado a Cristo como mi Salvador, hay una naturaleza pecaminosa, una carne que quiere que nosotros volvamos otra vez a una vida de pecado. Hay un diablo que quiere que volvamos otra vez a una vida de pecado. Y día tras día tenemos que someter todo pensamiento, todas nuestras acciones a la obediencia a Cristo. No es un proceso solamente que hemos tomado una vez en la vida, sino que día tras día tenemos que vivir arrepentidos, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Reconocer que necesitamos a nuestro Dios todos los días de mi vida. No podemos dejar ese proceso solamente el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sino que el arrepentimiento sea nuestro estilo de vida, día tras día, sometidos bajo el señorío de Cristo. Quiero que entendamos, ¿verdad?, un versículo bíblico que dice en Romanos 2:4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Día tras día, la misericordia, la bondad, la benignidad de Dios se muestra día tras día a través de tantas cosas y aún a través, ¿verdad?, de la proclamación del Evangelio. Así que en esta clase, ¿verdad?, acerca del arrepentimiento, quiero repasar tres cosas importantes. Lo que nos entregamos y lo que damos de alimento a nuestra mente acabará siendo lo más importante para nosotros. Segundo, necesitamos arrepentirnos y darle la espalda a nuestras costumbres pecaminosas y egoístas y volvernos a Dios y seguir su camino. Él nos ama, nos conoce y solo quiere lo mejor para nosotros. Y tercero, necesitamos destronar el yo de nuestra vida y ofrecemos a Dios para hacer su prioridad, dejar que Jesús sea nuestro Señor. Y quiero volver otra vez a hablar esto porque me encanta. El arrepentimiento hace que destrone el yo. El egoísmo se va a un lado y comenzamos a tener como prioridad a Cristo en nuestra vida. En su PDF, ¿verdad?, que va a obtener acceso, tienes unas preguntas. Muy importante que vaya allí. Hágase esas preguntas para que pueda obtener una aplicación de la clase de hoy. Repito, hay unas preguntas y unos puntos de discusión que usted en su casa, en donde pueda realizarlo, usted puede ver estas preguntas, aún puede ir otra vez sobre esta clase y va poco a poco nuevamente a repasar esta clase, porque no solamente vea el video y ya. Es importante que también pueda, a través, ¿verdad?, del documento que va a obtener, poder leer y poder escudriñar ahí referencias bíblicas que van a enriquecer esta clase. Porque, ¿verdad?, si nos detenemos a cada uno de estos versículos bíblicos, pues tuviéramos mucho tiempo. Pero usted en su hogar, en la comunidad, en una comodidad donde usted quiera, usted se sienta con su Biblia y comienza a ir a estos versículos bíblicos que hablan acerca de arrepentimiento y repase otra vez y recuerde las preguntas que van a ser de mucha bendición para su vida. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, muchas bendiciones de parte de Dios, y siga, ¿verdad?, viviendo, ¿verdad?, cada una de estas clases acerca del discipulado bíblico, que yo sé que han de ser de mucha bendición para su vida. Así que Dios le bendiga y será en una próxima ocasión.